A menudo, la gente se pregunta por qué sus oraciones no reciben respuesta. Conoce algunos pasajes, habla con Dios, pero de alguna manera muchas de sus oraciones parecen quedar sin contestar. Debe haber una razón para esto. ¿Alguna vez ha reflexionado sobre ello? ¿Ha examinado su vida y se ha preguntado si hay algo en su comportamiento que impide que Dios responda sus oraciones? Me pregunto si ha pensado en eso alguna vez. ¿Se ha preguntado acerca de Dios, a quien le dirige sus plegarias? Quizás usted diga, todos creen en Dios y esperan que sea Él quien les responda. Pero cuando las oraciones no reciben respuesta, muchos dejan de orar, pensando, bueno, la Biblia no es cierta. Pero la Biblia es completamente verdadera, de principio a fin. Por eso quiero que preste atención a este mensaje, porque puede que descubra una de las razones por las cuales sus oraciones no han sido contestadas. Preste atención, por favor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 12. Es un pasaje bastante conocido y me gustaría que leamos varios versículos, quizás gran parte del capítulo. Comenzando desde el versículo 1, dice lo siguiente. En aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia y mató a Jacobo, hermano de Juan, con una espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, después de la Pascua, y, tras detenerlo, lo encarceló, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados. 4 grupos, lo que serían 16 soldados, lo custodiaban. Su plan era sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en prisión, pero la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. Recordemos esto, la iglesia oraba sin cesar. ¿Diría usted que ora sin cesar? ¿O dice, no estoy seguro si lo hago constantemente, simplemente rezo de vez en cuando? Bien, veamos lo que ocurre aquí. Y quizás aprendamos algo sobre nuestra propia relación con Dios. Así que Herodes había matado a Jacobo, y al parecer eso complació a los judíos que odiaban a los cristianos. Por eso, Herodes pensó que había sido una buena decisión, y decidió arrestar a Pedro y ponerlo en prisión. Pedro estaba ahora encarcelado, con su muerte casi asegurada, pues la intención de Herodes era llevarlo ante el pueblo y ejecutarlo con una espada, al igual que hizo con Jacobo. Pensaba que matando cristianos seguiría ganándose el favor de los judíos. Como resultado, los cristianos se reunieron y, según la Biblia, lo hicieron en la casa de María. ¿Se reunieron a orar por Pedro? Recuerde que quizás no hubo ninguna advertencia antes de la muerte de Jacobo. Así que allí estaba Pedro, su líder, a punto de ser asesinado. Lo sabían y oraban fervientemente por él, aunque luchaban con el temor, sabiendo lo que había sucedido con Jacobo. Los romanos eran conocidos por tratar a sus prisioneros de manera brutal. Aún así, los cristianos continuaban orando y suplicando a Dios que liberara a Pedro. Deseo que leamos más versículos, si es tan amable. En el versículo 6 dice que la noche antes de que Herodes lo presentara, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. Y un ángel del Señor, tocándolo en el costado, lo despertó diciendo, «Levántate rápido». Y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel le dijo, «Vístete y ponte las sandalias». Y Pedro lo hizo. Luego el ángel le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Salieron, y aunque Pedro seguía al ángel, no sabía que lo que ocurría era real, pensaba que estaba viendo una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí sola. Después de salir, caminaron por una calle, y el ángel lo dejó.
¿Qué pasó luego? Entonces Pedro, al darse cuenta de lo que había sucedido, dijo: «Ahora sé con certeza que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Ahora quiero que pensemos en algo. Hay dos palabras en este pasaje que llamaron mi atención al leerlo, y lo he leído muchas veces. Si volvemos al versículo 5, dice que Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Escuche bien, la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Y esas dos palabras me saltaron a la vista. A Dios. Si yo le preguntara, ¿a qué Dios le ora usted? Probablemente la mayoría de los que están aquí sentados y la mayoría de los creyentes dirían: le oro al Dios verdadero. Cuando oro, pienso en Él. Pero quiero que considere a las personas que oran y no necesariamente lo hacen al único Dios verdadero. Lo que he descubierto al hablar con alguien que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador es que cuando hablan de orar y les pregunto: ¿a quién le oras?, suelen responder: yo oro a Dios. Entonces les pregunto: ¿quién es ese Dios? Mientras más converso con ellos, más descubro que muchas personas han creado su propio concepto de Dios. Y puedo decirle cómo es ese Dios. No necesariamente es santo, eterno o todopoderoso, pero es un Dios que han construido en su mente, acorde a su estilo de vida, para que no se sientan demasiado culpables. Además, este Dios los protege de las críticas de los cristianos. Pregunto: ¿crees en Dios? Y ellos responden: claro que sí. Entonces les digo: ¿qué tipo de Dios? A lo que responden: eso no es asunto tuyo. La religión es algo privado. Tengo mi propio Dios. Y no se dan cuenta de que al decir eso, se están revelando a sí mismos. Tengo mi propio Dios, y no es asunto de nadie más. Pienso que la religión es algo muy personal. Entonces, ¿quién es ese Dios? No pueden explicarlo porque han creado su propio Dios. Uno que aprueba todo lo que quieren hacer, dónde quieren ir, qué quieren decir, lo que desean beber o incluso el tipo de relaciones que quieren tener. Ese Dios encaja perfectamente en su vida. Y cuando les preguntas si creen en Dios, responden: claro que sí, le rezo. Pero, ¿qué le dicen a ese Dios? Ya no es el verdadero Dios. Es una imagen que han construido en sus mentes, pero nunca reconocerán que es santo, justo, o que es un Dios de juicio, uno que aborrece el pecado. No, no dirán eso. Hablarán de un Dios que sigue sus deseos y se adapta a su estilo de vida. Muchas personas, cuando rezan, no lo hacen al verdadero Dios. Alguien podría preguntar: ¿a qué clase de Dios rezan los cristianos? Pues bien, te lo diré. Es el Dios que creó el mundo, el Dios que destruyó el mundo con el diluvio, el que nos dio los 10 mandamientos, el que derribó los muros de Jericó. Es el Dios que inspiró los salmos de David y que nos dio a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Si ese no es el Dios al que le rezas, entonces has creado uno en casa y ese Dios no funciona. Nuestro Dios es santo, es justo, es perfecto. Es un Dios que escucha y responde oraciones, un Dios que nos ama incondicionalmente, pero que no tolera el pecado porque sabe que el pecado destruye a las personas que Él ama. Si no tienes a este Dios, entonces solo tienes un Dios fabricado que se ajusta a tus gustos. Un Dios que no tiene poder alguno. Escucha, ese Dios no puede prometerte nada, simplemente desaparecerá. No es así como funciona. Algunas personas dicen: bueno, creo que Dios es amor y trata a todos de manera justa. Pero eso no es cierto. Puedes inventarte todas las excusas sobre tu Dios sin hablar de juicio, de rectitud.
del día en que comparecerás ante el Dios Santo y rendirás cuentas de tu vida. Y fíjate, no menciono el infierno. Quizás hables un poco del cielo, porque crees que todos van allá. ¿Es cierto eso? Claro que no. Así que tu Dios es solo eso, tu Dios. Pero no puede hacer nada por ti. No tiene poder alguno porque es una invención de tu imaginación. El Dios verdadero, el eterno, es el que acabamos de describir. Él es el que nos dio los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y los maravillosos pasajes de la Biblia. La razón por la que pregunto a qué tipo de Dios rezas es porque si no le rezas al único Dios verdadero, entonces tu oración es irrelevante. Ahora, esos creyentes sabían que Pedro había sido encarcelado, se reunieron y comenzaron a orar fervientemente por él. Es interesante cómo este pasaje nos muestra lo que estaba por suceder, y parece que incluso en sus oraciones algunos de ellos luchaban con dudas, como si en algún momento se hubieran dado por vencidos. Pero, como vimos antes, Pedro estaba preso. Dios envió a un ángel para liberarlo. Y luego Pedro fue a la casa de María, donde sabía que estaban orando por él. Tocó la puerta y, según las Escrituras, una joven llamada Rode salió a escuchar. Cuando reconoció la voz de Pedro, uno pensaría que abriría la puerta de inmediato, pero en lugar de eso, corrió a avisar: «¡Es Pedro!». ¿Y qué respondieron los demás? «No puede ser». Quizás pensaron que era un ángel, pero no creían que realmente fuera Pedro. Mientras tanto, Pedro seguía tocando, intentando entrar, y ellos seguían discutiendo, insistiendo en que no podía ser él. Es decir, estaban orando sin cesar para que Dios liberara a Pedro. Y cuando Dios lo hizo, seguían diciendo que no podía ser. Eso te muestra una fe vacilante. Entonces, cuando Rode les dijo: «¡Es Pedro!», ellos respondieron: «Estás loca. Piense en esto. Han estado llorando y clamando a Dios». Ella les dice que Pedro está en la puerta, y le contestan que está loca. Pero ella seguía insistiendo en que era él, mientras Pedro persistía en tocar la puerta. Me pregunto qué estaría pensando en ese momento. Y cuando finalmente abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Así, Dios respondió a su oración. Lo que quiero que notemos aquí es algo que quiero repetir una y otra vez, porque no quiero que lo pierda de vista. La Biblia dice que rezaban a Dios. Ahora permítame preguntarles, ¿a cuántos de aquí rezan a Dios? Escuchen con atención. Lo que pasa es que muchas veces ponemos nuestra mente en Dios para rezarle. Citamos un versículo: «Señor, dijiste que si pido algo en tu nombre, lo harías». Entonces, rezamos en el nombre de Jesús y empezamos a orar, pero al poco tiempo nuestra mente ya está pensando en otra cosa, nos distraemos y perdemos el enfoque en Dios. Y la manera en que terminamos es simplemente diciendo: «En el nombre de Jesús, amén». Ni siquiera sabemos realmente lo que significa «en el nombre de Jesús, amén». Gran parte de nuestras oraciones no son efectivas porque no las dirigimos verdaderamente a Dios. Rezamos por nuestras finanzas, por nuestro esposo o esposa, por nuestros hijos. Pero Dios debe ser el centro de nuestras oraciones y de nuestra mente. De lo contrario, nos distraemos fácilmente. Como dijimos antes, sé que si no hacemos una lista de lo que realmente nos importa, no le daremos la prioridad necesaria. Cada día surgen cosas nuevas en nuestras vidas que debemos traer en oración. Situaciones de amigos, familiares o seres queridos, por ejemplo. Mire, cuando uno tiene una lista, puede decir: «Gracias, Dios amado, por contestar esta oración. Gracias, buen Dios, por esta respuesta». Pero si no la tiene, permítame preguntarle:
¿Cuántas veces recuerda todas las cosas por las que ha orado y que Dios ha respondido o no? La oración es algo serio. Es nuestra forma de comunicarnos con Dios, así como Él se comunica con nosotros. Por eso tengo una lista. Aunque no la repaso todos los días o cada mes cuando me arrodillo a orar, la tengo allí. La lista se hace más larga con el tiempo, pero lo principal sigue siendo Dios. Le oro al Padre Celestial y no quiero distraerme pensando en otra cosa mientras oro, olvidando a quién me dirijo y cómo es Él. Dios se siente honrado cuando nos acercamos a Él en oración, cuando hablamos con Él y Él está dispuesto a escuchar y responder. Como dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Dios pudo abrir el Mar Rojo, derribar los muros de Jericó y darnos los 10 mandamientos, también puede responder cualquier oración que esté en armonía con su voluntad y su plan para nuestra vida. Quiero que notemos algo importante aquí. La Escritura dice que la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oraban sin descanso. ¿Sabe lo que eso significa? Que había pasión, había fe, se oraba con fervor. Permítame preguntarle, ¿ama usted a sus hijos con pasión? Ese fervor significa de corazón, con intensidad. Orar a Dios nos ayuda a recordar sus promesas cuando acudimos a Él. La Biblia nos dice que Jesús, cuando se enfrentaba a la cruz, oraba intensamente, con todo su ser. En Lucas capítulo 22, vemos que Jesús estaba en agonía mientras oraba. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró fervientemente, entregando todo su corazón? Quizás llorando por alguien, pidiendo a Dios con toda sinceridad. ¿Qué decía el Señor? Haré lo que me pides para ayudarles en esta situación. Orar con fervor es poner todo nuestro corazón en ello. A veces le decimos a alguien, voy a orar por ti, pero no deberíamos decirlo si no es nuestra verdadera intención. Ahora, si le digo a alguien que voy a orar por él, lo haré y encontraré una manera de recordarlo para no olvidarme de esa promesa. Por eso menciono la lista. Quiero que preste mucha atención. Si realmente desea que Dios haga algo, venir una sola vez en oración no es suficiente. No lo es. Hay situaciones que requieren tiempo, donde Dios necesita alinear las circunstancias para que nuestras oraciones sean respondidas. Así que, si oramos una sola vez y luego decimos, Dios no me contestó, no le hemos dado a Dios la oportunidad de responder a su manera, de la forma que le dará gloria a Él y le bendecirá a usted. La próxima vez que tenga otra petición, recordará cómo Dios actuó. Como dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que ni siquiera entiendes. Entonces, si le pregunto, ¿tiene usted una lista? Si toma en serio su vida de oración y las personas por las que ora, hará algo para recordarse a sí mismo que debe seguir orando hasta que Dios cambie las circunstancias. Es por eso que yo tengo una lista. ¿Qué tipo de lista? Simplemente escriba lista de oración en la parte superior y descubrí que es útil ponerle fecha. Escriba, en este día comencé a orar. Puede que en 3 días pueda escribir otra fecha, indicando que su oración fue contestada. Quizás tome 3 meses o 6 meses. Y he orado por algunas personas durante mucho más tiempo. Sigo orando por ciertas personas sin poner aún la fecha de respuesta, pero al menos lo recuerdo y puedo continuar pidiendo a Dios que transforme sus vidas o provea en sus necesidades. La pregunta es, ¿oro con fervor? ¿Por qué lo hago? Porque amo a esa persona, porque me importa. No oramos por todos de la misma manera. Eso es cierto. Cuanto más cercana es una persona a nosotros, tal vez más oramos por ella.
Nuestras oraciones se vuelven más sinceras, más intensas cuando amamos de verdad a alguien o cuando vemos que alguien se dirige en la dirección equivocada. La Biblia nos dice que debemos orar sin cesar. Lo tercero que quiero que notemos aquí es que las oraciones que mueven a Dios son aquellas que se elevan en unidad, en armonía y en conformidad con su voluntad. Por ejemplo, si tengo una gran carga en mi corazón, buscaré a alguien en quien confíe, tal vez alguien que esté aquí mismo, y le diré: esto me preocupa profundamente. Oremos juntos por esto. Mire, hay algo especial en estar de acuerdo en oración. Jesús nos dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Así que orar juntos tiene un gran poder. Mientras más profundo es el dolor o el sufrimiento, más probable es que busque a alguien para que ore no solo por usted, sino también con usted. Y si yo le preguntara hoy, ¿cuántos de ustedes tienen un compañero de oración? Algunos podrían decir: no necesito que nadie ore por mí. Pero claro que sí, todos necesitamos que oren por nosotros. Dios está dispuesto a concedernos las necesidades y los deseos de nuestro corazón, siempre y cuando vayamos con un corazón limpio, una mente abierta, dispuestos a escuchar y obedecer su voluntad. Lo más poderoso que podemos hacer es orar. Debemos hacerlo con sinceridad y fervor, alineados con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Una de las mejores maneras de fortalecer nuestra vida de oración, y también la de los demás, es tener a alguien con quien orar. Todos necesitamos rendir cuentas. Si alguien no quiere rendir cuentas a nadie, probablemente esté en algo indebido, y por eso no quiere hacerlo. Sin embargo, rendir cuentas nos mantiene seguros, tanto en lo que decimos, como en nuestras acciones, como a dónde vamos, con quién estamos, cuánto gastamos. Ser responsables nos da seguridad. Algunos dirán: quiero libertad para tener relaciones con quienes no debo. Pero rendir cuentas es seguridad para cada uno de nosotros, y Dios sabe que necesitamos estar seguros en su voluntad y en su camino. En aquellos tiempos, la iglesia era sabia, se reunían y oraban para que Pedro fuera liberado, y para su gran sorpresa, él fue liberado. ¿Y qué pasó después? Pedro vivió mucho tiempo después de eso. Ahora le pregunto, si tuviera que analizar su vida de oración por las noches, ¿cómo lo describiría? ¿Qué significa eso? Entiendo lo que dice, pero si solo ora antes de dormir, le diré que probablemente terminará teniendo problemas. Primero, puede que ya esté medio dormido cuando comienza a orar, o quizás ni siquiera sabe lo que está diciendo. Es como recitar una oración automática que quizás le enseñó su madre cuando era niño. Ahora me acuesto a dormir. Pido a Dios que cuide mi alma. Y si muero antes de despertar, le pido a Dios que tome mi alma. Aunque nos haga sonreír, la realidad es que la oración es algo muy serio. Orar al Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados, es algo sumamente importante. Orar para ser salvos en Jesús, orar por nuestras necesidades, orar unos por otros, es algo serio. Una oración fervorosa puede cambiar la vida de una persona e incluso puede cambiar a una nación. El pueblo de Dios debe orar. Amén. Padre, gracias porque te agrada que oremos. Estás dispuesto a escucharnos y responder, dispuesto a fortalecernos, a edificar nuestra fe y a enseñarnos a amarte. Oramos ahora, en el nombre de Jesús, para que cualquier persona aquí presente o que esté escuchando en cualquier lugar entienda que, para que sus oraciones tengan verdadero poder, primero debe hacer un compromiso personal con Cristo. Solo cuando obtenemos el perdón de nuestros pecados se abre la puerta a una relación de oración efectiva,
De lo contrario, solo serían palabras vacías. Oramos para que hoy alguien sea salvo y que muchas personas más lleguen a la salvación. Señor, que se haga tu voluntad en sus vidas y en la de todos aquellos que decimos ser creyentes. Clamamos en el nombre de Jesús para que nos guíes y que seamos personas de oración. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Comience su día con el Evangelio de Jesucristo a través de una sólida enseñanza bíblica. Hoy en el programa En Contacto exploramos cómo caminar con Dios en tiempos difíciles. Todos atravesamos momentos oscuros en la vida, momentos que no entendemos por qué suceden ni por qué ocurren justo en ese instante. Son situaciones que nos agobian, que no logramos comprender, momentos en los que queremos rendirnos, cuando todo parece desalentador y nos sentimos desamparados. Quizás esos momentos oscuros se deban a problemas financieros, alguna carga emocional constante en su vida, o tal vez sea que su matrimonio está en crisis, lo que representa un momento muy sombrío. Podría ser dolor por la situación de sus hijos, si algo está sucediendo en sus vidas. Quizás haya perdido su empleo, o tal vez enfrenta una enfermedad que parece avanzar sin detenerse. Quizás sus sueños más grandes se han frustrado y el futuro que imaginaba ya no parece posible. Todos pasamos por momentos oscuros en la vida. No siempre entendemos por qué suceden, pero a veces son pasajeros. Otras veces se prolongan y no entendemos por qué Dios aún no los ha detenido. Sin embargo, aunque esos momentos lleguen, hay una forma de reaccionar. Y Dios nos ha dado en su palabra los principios que debemos seguir en cada circunstancia de la vida, sin importar cuál sea. Cuando hablamos de andar en la oscuridad, quiero que comprendamos algo muy importante. Una cosa es pasar por la oscuridad y otra cosa es vivir en ella. La Biblia dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, que Pablo habla sobre nuestra relación con Cristo y dónde nos encontramos en esa relación. Sabemos lo que dice en ese primer capítulo. Allí leemos que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que los creyentes, como dice en Colosenses 1:13, no vivimos en la oscuridad. Tal vez atravesemos por momentos oscuros, lo que significa momentos de dificultades o dolor en nuestras vidas, pero no vivimos en una vida de pecado constante. Por ejemplo, en 1 Juan 1, escuche lo que nos dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No se trata de vivir en la oscuridad, ni de caminar en el pecado, sino de superar esos momentos oscuros que a veces nos tocan en la vida. De eso quiero hablar en este mensaje titulado ¿Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? Quizás alguien piense, Dios mío, yo he pasado por eso. Entonces le pregunto, ¿qué hizo usted en esos momentos? Y tal vez responda, todavía estoy pasando por eso. ¿Cómo actúa y cómo reacciona en estos tiempos oscuros de su vida? Quiero usar la historia de José como ejemplo. Y vamos a Génesis, capítulo 37. Es interesante que, aunque José no fuera el hijo más importante de Jacob, desde el capítulo 37 hasta el 50 de Génesis, se nos cuenta su vida. José es un ejemplo perfecto para examinar cómo Dios le ayudó a superar un largo periodo de dificultades. Voy a leer los primeros 4 versículos para dar un contexto sobre la vida de José. Algunos podrían preguntar, ¿quién es José? Podría contarles todo sobre él en un par de minutos, pero primero escuchemos estos versículos del capítulo 37. Jacob
uno de los siervos elegidos por Dios, habitó en la tierra donde su padre había morado, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, pastoreaba las ovejas con sus hermanos, y estaba con los hijos de Bilha y Zilpa, las esposas de su padre. José informaba a su padre sobre la mala conducta de sus hermanos. Israel, que es el otro nombre de Jacob, amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Hemos oído hablar de esta túnica especial que su padre le hizo, una prenda única. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, comenzaron a odiarlo y no podían hablarle pacíficamente. Permítame darle una idea de quién era José. Él era el hijo más joven de Jacob. Recordemos la línea genealógica: Abraham, Isaac, Jacob. Sus hermanos lo odiaban. La Biblia menciona varias veces cuánto lo despreciaban, porque él era el favorito de su padre. Además, José informaba a su padre sobre el mal comportamiento de sus hermanos, lo que lo hacía ver como un delator. Luego tuvo unos sueños. En uno de ellos vio manojos de trigo que representaban a sus hermanos inclinándose ante su propio manojo, lo que enfureció aún más a sus hermanos. En otro sueño, vio el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. La Biblia dice que lo odiaban por su actitud, lo veían como arrogante y egocéntrico. Un día, su padre lo envió a vigilar a sus hermanos y cuando lo vieron venir, dijeron: «Ahí viene el soñador». Decidieron matarlo. Al final, Judá, el hermano de mayor relevancia en la genealogía de Jesús, el león de la tribu de Judá, dijo: «Es nuestro hermano, no deberíamos matarlo». Entonces vieron pasar una caravana de comerciantes y decidieron venderlo como esclavo. Lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, donde fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Potifar lo llevó a su casa y a José le fue bien en todo lo que hacía. Sin embargo, la esposa de Potifar trató de seducirlo y al rechazarla, ella lo acusó falsamente, por lo que José fue encarcelado. Permaneció en prisión durante un tiempo. Luego, el faraón tuvo unos sueños que José interpretó, y tras ese largo periodo de pruebas, José fue nombrado gobernador de Egipto. Con esta historia en mente, quiero compartir 6 principios clave que son esenciales para recordar cuando atravesamos momentos difíciles. El primero es este, y asegúrese de anotarlo. El primer principio es que Dios está con nosotros en los tiempos difíciles. Este es el fundamento más importante. Dios no nos abandona en los momentos difíciles. Veamos cómo Dios estuvo presente en la vida de José. Primero, sus hermanos planearon matarlo, pero Dios intervino. Dios habló a Rubén y luego a Judá, para que en vez de matarlo, lo vendieran como esclavo. Así, José fue vendido y llevado a Egipto. A pesar de todo, Dios estaba con él. Potifar lo compró como esclavo y a partir de ese momento, la Biblia nos cuenta cómo Dios obró en su vida. En Génesis, capítulo 39, leemos lo siguiente. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía prosperaba en sus manos. José halló gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar lo nombró mayordomo de su casa y puso todo lo que tenía bajo su cuidado. Y desde el momento en que lo hizo, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en su casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de nada, salvo del pan que comía. Ahora bien, José
se había convertido en el administrador de todos los bienes de Potifar. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero José, firme en su fe, se negó y le respondió a la esposa de su amo: «Mira, mi señor no se preocupa de nada en la casa estando yo aquí, y ha puesto todo lo que tiene bajo mi cuidado. No hay nadie en esta casa con más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría hacer yo semejante maldad y pecar contra Dios?». La Biblia relata que ella lo acosaba día tras día, pero José no cedía. Finalmente le tendió una trampa, y cuando Potifar lo descubrió, lo envió a la cárcel. Ahora José estaba preso. Dios había estado con él todo el tiempo en la casa de Potifar, y ahora que estaba encarcelado, escuche lo que nos dice la Biblia en el versículo 19 de este capítulo. Cuando el amo de José escuchó las palabras de su esposa, diciendo: «Así me ha tratado tu siervo», se llenó de furia y mandó a José a la cárcel donde estaban los prisioneros del rey, y allí se quedó. Pero Jehová seguía con José y le mostró su misericordia, dándole gracia a los ojos del encargado de la prisión. El jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los presos, y todo lo que se hacía en la prisión lo hacía José, cumpliendo su tarea con gran responsabilidad. El jefe de la cárcel no tenía que preocuparse por nada de lo que estaba bajo el cuidado de José, porque Jehová estaba con él, y todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar. Este es el ejemplo perfecto de que, aunque atravesemos tiempos difíciles y oscuros en nuestras vidas, podemos descansar en esta verdad. Así como Dios estuvo con José, también estará con usted. ¿Acaso no dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 5? «No te dejaré ni te desampararé. No te abandonaré en ninguna situación, en ninguna circunstancia, en ningún momento». Dice: «Estaré contigo». Ahora vayamos al Salmo 139 y fijémonos en este pasaje tan conocido de la Biblia. Escuche lo que dice Dios aquí. El salmista pregunta en el versículo 7: «¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?». Y la respuesta es clara: a ningún lado. Luego, en el versículo 11 de este mismo salmo, dice: «Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz». Por lo tanto, no importa lo que estemos atravesando, no hay oscuridad que los ojos de Dios no puedan ver. Cuando pasamos por tiempos oscuros, Dios ve cada detalle, cada circunstancia. El principio fundamental cuando atravesamos momentos sombríos, sin importar cuán oscuros sean, quién los haya causado o cuál sea su origen, es siempre el mismo: Dios está conmigo en esta oscuridad. Como hijo de Dios, tiene el derecho, la autoridad y el privilegio de saber que, sin importar lo que enfrente, Dios estará a su lado. Ahora, tal vez usted diga: «Pero ni siquiera soy cristiano». En ese caso, cancele lo que acabo de decir. La promesa de que Dios está con usted no aplica si ha rechazado a Jesucristo, si ha despreciado la obra del Espíritu Santo, que intenta mostrarle cuánto lo ama Dios. Si le ha dado la espalda a Jesucristo, no tiene el privilegio de contar con la presencia de Dios en su vida. Puede que alguien piense: «Pero la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Pero para poder desarrollar una relación con Dios, todos venimos al mundo como pecadores. Hemos violado los principios de su palabra, desobedecido y rebelado contra Él. ¿Qué puede reconciliar al pecador con el Dios Santo? Solo una cosa: la cruz de Jesucristo. Él
derramó su sangre en el Calvario, lo que nos permite clamar al Dios Santo pidiéndole que perdone nuestros pecados. Y en el momento en que lo hacemos, somos salvados por su gracia. Dios viene a vivir en nosotros, en nuestro corazón, y tenemos al Dios vivo en nosotros para guiarnos en cada uno de esos momentos oscuros de nuestras vidas. Esa es una promesa firme, inquebrantable y eterna para cada hijo del Dios viviente, sin excepción. El principio básico es este: Dios está conmigo en esta oscuridad. Segundo, el segundo principio es que Dios tiene un propósito al permitir estos tiempos difíciles en nuestras vidas. Quizás alguien piense, bueno, pero usted no sabe por lo que estoy pasando. Eso es irrelevante. Si usted es hijo de Dios, entonces Él tiene un propósito específico al permitir cualquier dificultad en su vida. Mire el ejemplo de la vida de José. Dios lo estaba preparando, preste atención, para un lugar de servicio extraordinario. Porque, hablando en términos humanos, José actuó como un salvador, no solo para su familia al llevarlos a Egipto, sino también para toda la civilización egipcia, durante los 7 años de hambruna. Sin esa preparación, miles y miles de personas habrían muerto. Entonces, lo que en apariencia fue un acto vil de parte de sus hermanos, en realidad, desde la perspectiva de Dios, se convirtió en un acto de salvación. El principio es muy sencillo. Dios tiene un propósito en todo lo que sucede. El tercer principio que quiero que notemos es este: la oscuridad durará lo necesario para que Dios cumpla su propósito. Quizá alguien se pregunte, ¿cuánto tiempo durará esto? La respuesta es, lo que sea necesario para que Dios cumpla su propósito. Si pudiéramos ver a través de la oscuridad y vislumbrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que va a hacer en el futuro, si pudiéramos ver el otro lado de esa oscuridad, ¿sabe qué diríamos? Diríamos, sí. Y le diré algo. He vivido lo suficiente para darme cuenta de esto. Cada vez que he atravesado por un momento difícil, he reaccionado como cualquiera lo haría. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me sacas de esto? Vamos, sabes lo que necesito hacer. ¿Y sabe qué? Dios no dijo una sola palabra. Silencio total y absoluto. He vivido lo suficiente para saber que en cada una de esas ocasiones, cuando finalmente superé esos tiempos difíciles, miré hacia atrás y pensé, ahora entiendo lo que estabas haciendo. Gracias. ¿Me gustaría pasar por eso otra vez? Por supuesto que no. Pero, ¿agradezco que Dios me ayudó a superarlo? Absolutamente. ¿Estoy agradecido por lo que aprendí? Sí, lo estoy. ¿Quisiera repetir esa experiencia? No. Pero Dios tiene un propósito. Mire, Dios iba a hacer de José el segundo al mando en Egipto. Todos esos años difíciles que José vivió fueron una preparación para ese gran puesto. Dios estaba preparándolo para ser gobernador de Egipto. ¿Y qué necesitaba aprender? Cada cosa por la que pasó fue parte de su preparación. Aprendió las costumbres, el idioma. En la casa de Potifar aprendió a ser administrador. En la cárcel aprendió a ser un organizador y a vivir bajo autoridad. Desde la perspectiva de Dios, todo lo que estaba ocurriendo era una preparación para el gran puesto que le esperaba. A menudo queremos apresurarnos y salir rápido de los tiempos difíciles. Yo también he sentido lo mismo, pero Dios sabe lo que quiere hacer con nuestras vidas. Así que, preste atención. Todos los tiempos difíciles que ha vivido han sido preparación, siempre y cuando haya reaccionado de manera correcta. Ha habido progreso en su vida que probablemente ni siquiera entendía. José tampoco lo entendía. Él jamás
hubiera podido prever lo que le esperaba. Por eso, estos principios son tan importantes. Dios está cumpliendo un propósito en nuestras vidas. Ahora, considere esto. El cuarto principio es que aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Aprendemos más en los tiempos de dificultad que cuando todo marcha bien. Piense en lo que aprendió José. Creo que una de las lecciones más grandes que aprendió fue a valorar más a su familia. Antes parecía que todo le salía bien, y quizá se dio cuenta de que sus hermanos lo odiaban porque era el favorito de su padre, y tal vez incluso había abusado de esa situación. Cuando hablamos de aprender más en la oscuridad que en la luz, creo que José aprendió muchas cosas. Aprendió cuán fiel fue Dios con él en todo ese proceso. Aún en sus momentos más sombríos, Dios seguía revelando su presencia y levantándolo, sin importar dónde estuviera. Sin duda se dio cuenta de los dones y talentos que poseía. Por ejemplo, tenía un talento innato para la administración y el servicio que jamás habría descubierto si se hubiera quedado en la casa de su padre, donde lo consentían en todo. Nunca hubiera aprendido eso hasta que fue obligado a enfrentar la situación en la que se encontraba. Así que, sin lugar a dudas, aprendió mucho sobre sí mismo. Además, José también descubrió algo muy importante sobre su moralidad. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar y se negó a ceder, José demostró que tenía una base moral firme. La tentación fue grande, quizá la más fuerte de su vida, pero pudo decir que no y alejarse. Aprendió mucho sobre sí mismo, y todo eso lo aprendió en la oscuridad. Finalmente, incluso en los momentos más oscuros, caminamos hacia la luz. Este es otro principio básico. Aún en los tiempos difíciles, nos movemos hacia la luz. Mire la vida de José, por ejemplo. Cuando aún vivía con su familia, ya se estaba moviendo hacia la luz. Cuando lo arrojaron al pozo, seguía caminando hacia la luz. Cuando fue vendido como esclavo y terminó sirviendo en la casa de Potifar, continuaba avanzando hacia la luz. Incluso cuando fue acusado falsamente, José seguía avanzando hacia la luz. Cuando José estaba en la cárcel, seguía avanzando hacia la luz. Entonces, no subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Siempre nos movemos hacia la luz. Mire, si enfocamos nuestra atención en Dios, Él siempre nos guiará hacia la claridad, incluso cuando estemos atravesando los momentos más oscuros. Lo que puede parecer oscuro para nosotros, no lo es para Él. Así que, no importa dónde nos encontremos en la vida, Dios siempre nos está conduciendo hacia la luz. Pero escuche, si me niego a seguir la luz que Dios pone frente a mí, me quedaré en la oscuridad. Alguien podría preguntarse, ¿cuánta luz me dará Dios? Y le digo, Él nos dará la suficiente, paso a paso. Ni siquiera un día a la vez, sino un paso a la vez. Lo que no solemos darnos cuenta es que, a menudo, nos encontramos en encrucijadas en nuestro camino, en días comunes. Y es en esos momentos cuando Dios quiere usarnos de maneras que nunca imaginamos. Él desea que impactemos la vida de alguien que tal vez ni siquiera sabíamos que estaba observándonos. Dios siempre nos lleva hacia la luz, pero si cerramos los ojos a su voluntad y a su plan, y decidimos actuar a nuestra manera, ¿sabe qué sucederá? Terminaremos dando vueltas en la oscuridad, hasta que finalmente digamos, está bien, Señor, me enfocaré en ti, confiaré en ti, porque sé lo que prometiste. Dijiste, no te dejaré, ni te desampararé. Dijiste eso, y voy a confiar en tus palabras. Dios no puede romper su promesa y seguir siendo Dios. ¿Amén? Así que sé que estás conmigo en esto. Estoy aprendiendo, estoy progresando, estoy avanzando hacia la luz. Tú estás cumpliendo un propósito en mi vida. Tienes algo específico en mente para mí. Mantén tu enfoque en Dios
Y ¿sabes algo? Siempre habrá un rayo de luz delante de ti, guiándote exactamente en el siguiente paso que debes dar, porque Dios te está llevando hacia la luz. Ahora, quiero compartirte otro principio. Piensa en esto. Lo que aprendemos en la oscuridad, debemos compartirlo en la luz. Lo que experimentamos en esos momentos difíciles, debemos compartirlo cuando estemos en tiempos de claridad. Me refiero a ser sensibles y estar disponibles para las personas que nos rodean, aquellas que están pasando por momentos oscuros y que no entienden lo que les sucede. A menudo, estas personas dan señales como diciendo, necesito ayuda, por favor, ayúdame. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te use para compartir lo que has aprendido? Te reto a que lo hagas. Lo único que he hecho aquí es decirte, ¿sabes qué? Quiero ayudarte a ser una herramienta poderosa en las manos de Dios para guiar a quienes están atravesando la oscuridad. Sin embargo, sé que muchos podrían estar pensando, en realidad soy yo quien está pasando por la oscuridad. Tal vez tú seas alguien que ha perdido a un ser querido y ahora todo parece sombrío. O quizá te preocupan tus hijos y todo a tu alrededor parece oscuro. O tal vez has perdido todo lo que tenías, ya sea material o físicamente, y sientes que todo se ha oscurecido. O puede que hayas recibido una noticia difícil de un médico que te dijo, lo siento mucho, y sientes que todo se ha vuelto oscuro. Pero la asombrosa, eterna y preciosa palabra de Dios tiene el poder de transformar esos momentos de oscuridad en una luz brillante. Si tan solo lees su palabra y confías en que Dios es quien dice ser, Él convertirá tus tinieblas en luz.